la película dura 98 minutos. Solamente hay 30 minutos de diálogo. Wong Kar-wai, el resto de, digamos, el resto del film se ocupa de transmitir sentido a través de la música y a través de las tomas, que es de hecho lo que Jimena mucho y mejor podrá comentar, ¿no? ¿Y qué música se utiliza, no? Por ejemplo, Nat King Cole, ¿no? Si se dan cuenta. Y esto de la comunicación de sentimientos, de emociones a través de la música, ¿no? Por ejemplo, cuando suena esto de aquellos ojos verdes, es el momento en que descubren la infidelidad, ¿no? O sea, Su Li Sen y Chong Mo-wan descubren la infidelidad de sus parejas, ¿no? Cuando se han reunido a una especie de restaurante y conversando sobre detalles, la corbata, ¿no? La cartera, descubren en ese momento la infidelidad de ambos cónyuges recíprocamente, ¿no? Y luego, cuando suena esta canción del viejo Nat, de quizás, 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 suena precisamente en momentos en los cuales ellos quieren confesar su amor, ¿no? El que se ha suscitado por esta unión. Luego hay momentos en que suena otra canción de Shigeru Mebayashi, ¿no? Que es el tema de Yumeji. Y este tema de Yumeji también acompaña momentos particularmente emocionales. Lo que acaba de sonar es Michael Galasso, ¿no? Es este tema del templo de Angkor Wat, ¿no? En el que Chong Mo-wan cuenta el secreto según este cuentito que él mismo inventa, ¿no? Y hay un momento, hay una canción en chino que es un poco original, ¿no? Que es de Xu Xuan, ¿no? Eh, que se llama Los años en flor. Y es una canción de los 30, 40 shangainesa, ¿no? De Shanghai. Pero, Jimena. Sí, buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Sí, sobre la música, qué bueno que mencionaste Yumeji, porque Yumeji en realidad es una composición realizada para una película de un director japonés que se llamaba Suzuki Seiyun, que es un director de culto de los años 60, con un cine bastante particular. A mí me encanta su filmografía, porque rompía todos los esquemas, ¿no? Su cine es un cine lleno de color y tiene muchas historias que son sencillas, historias de gángsters, por ejemplo. Y cuando Wong Kar-wai vio Yumeji, que se llama la película de Suzuki Seiyun, le encantó la música cuando descubrió esta música de Umebayashi. Y después, muchos años después, decidió pedirle a este compositor japonés los derechos de la música para utilizarla de otra forma en su película. Entonces es bien interesante esa conexión con Japón. Y también hay otra conexión con Japón, y es que la historia original de In the Mood for Love nace a partir de un cuento de un escritor japonés, que es un cuento muy, muy cortito de una pareja que no se habla, pero se ve que viven en un mismo edificio y se ven en las escaleras del edificio, ¿no? Entonces es todo como muy críptico, un poco muy parecido a la atmósfera que en la película, ¿no? Entonces hay esos detalles de la música de Umebayashi, que es el leitmotiv de In the Mood for Love. Y la canción de las, ¿cómo se llama? Florida. ¿Cuál? Ah, La última. De la vieja legendaria cantante shanghainesa, Xu Xuan. Xuxiong, sí. Esa canción se cree que hace alusión a la infancia del director, de Wong Kar-wai, porque él nació en Shanghái y a los 5 años tuvo que salir de Shanghái con su familia, con su padre y su madre, y mudarse a Hong Kong por cuestiones políticas, ¿no? De la época. Y entonces era como este niño que llega a Hong Kong, no entendía muy bien el idioma y bueno, su madre no tenía mucho que hacer porque no trabajaba, estaba como a su cuidado. Y entonces creo que introducir esta canción en la película tiene que ver con una cuestión de nostalgia de su propia infancia, ¿no? Hay muchas, muchas cosas en la película que tienen que ver con nostalgia, no solamente del director, sino también por ejemplo, el director de arte y editor de la película. Ciertamente, más luego hablaremos de la nostalgia.
Y sí, ya que Jimena entró a otro tópico que también usamos la vez pasada, la literatura, ¿no? Aquí el mismo Wong Kar-wai ha mencionado que este In the Mood for Love eh, tiene como pivote una novela de un chino que se llama Liu Yichang, eh, que en realidad en chino es Dui Dao, ¿no? Pero se traduce como intersection o como en francés tête bêche, ¿no? O sea, cabeza a pies, ¿no? Y se refiere a esta idea, por ejemplo, en Filatelia hay unos sellos postales que tienen una imagen acá y tienen la misma imagen pero invertida. Entonces ves por ejemplo, un pescadito que mira hacia arriba y el mismo pescadito al costadito está mirando hacia abajo, ¿no? Por eso cabeza, cola, ¿no? Entonces, esta idea de intersección tiene que ver en esta novela con dos personajes, ¿no? Con un personaje que es un hombre ya un poco mayor y una chica más bien joven, ¿no? Y que en Hong Kong van a cruzarse en multiplicidad de momentos, ¿no? Viven vidas bien distintas. Yo la tengo en francés, la novelita, como Ted Bech, ¿no? Y viven vidas distintas, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado, para que se hagan una idea, el tipo ya ha hecho cierta fortuna, ha llegado a comprar ciertos inmuebles, ¿no? La joven no. La joven vive hacinada en un departamentito, ya se imagina, ¿no? Un lugar muy chiquito. Él es un profesional, ella no, ella trabaja en un lugarcito. Y entonces toda la novelita están cruzándose en lugares diferentes, pero sin encontrarse, ¿no? Es una historia de desencuentro, ¿no? Esta idea se traslada esta intersección, ¿no? Se traslada también a la película de Wong Kar-wai, ¿no? Porque si se dan cuenta, también diversos personajes, como el mismo Chomo Wan y Su Sen, finalmente es un desencuentro, ¿no? Porque este es un amor que no se va a dar, ¿no? Por razones distintas. Al inicio de la película, por ejemplo, si se percatan, hay escenas en que ellos se cruzan, pero todavía realmente no se conocen, ¿no? Cuando están comprando fideos abajo, ¿no? Y sube su licen y él está bajando. Entonces, el mismo Wong Kar-wai ha mencionado que lo ha tomado esta novela de Liu Yichang. Entonces, Yo había escuchado que era, bueno, hay una entrevista que se hace a Maggie Cheung y a Tony Leung, donde preguntan justamente de dónde nace la idea de la película. Y ellos mencionan que es una novela japonesa, o sea, un cuento japonés, pero quizás se equivocaron y es esta novela china. Porque son muy parecidos, no sé si fueron dos fuentes. Lo que pasa es que en un texto, en una especie de entrevista, y claro, creo que no es a Wong Kar-wai, ellos hablan de Yatsunari Kawabata, de una historia de Yatsunari Kawabata. Creo que es más, ni siquiera los actores ni se acordaban porque justo están hablando del proceso actoral y cómo fue filmar la película. Y ahí en esta entrevista mencionan que ni siquiera recordaban el nombre de la novela, pero dijeron que era como, perdón, del cuento, sino que era un pequeño cuento japonés de una pareja que se encontraba en las escaleras. Claro, pero el mismo Wong Kar-wai lo ha reconocido. Es más, yo sí chino mandarín, no, es un idioma que no hablo. Pero, por ejemplo, el juego de las intersecciones que está en la novela, digamos, es una base, o sea, es un tópico fundamental, ¿no? Sí. Pero digamos, el mismo Wong Kar-wai lo ha dicho. Y otra cosa, ya que estamos en ese juego del tema del fraseo, esta actriz, esta cantante, perdón, y también fue actriz, Xu Shan, legendaria de los 30, shanghainesa. Acuérdense que Wong Kar-wai es de Shanghai, ¿no? Y en el fondo la película es un poco también eso, Shanghai y Hong Kong. Entonces, el título, yo sí no hablo chino, ni shanghainés ni nada, pero esto que más o menos debe sonar terrible, ¿no? Huayan de Nianhua es homofónico al título original de In the Mood for Love, que no me voy a atrever a mencionarlo, ¿no? Que está en chino, mandarín. Entonces, es homofónico y más o menos tiene que ver con la idea de los años en flor. Los años en flor. Por eso la canción también. Por eso la canción, por eso se usa la canción. Entonces, música, literatura. Otro tema que me parece interesante es la moda, ¿no? No me acordaba la última sesión que nos juntamos, pero estos trajes que usa Su Sen, el kipao, ¿no? O el cheongsam, ¿no? Si las memorias no les es infiel,
se han dado cuenta que usa como 21 trajes, más o menos, si no me estoy equivocando, es más o menos son 21. Sí. Entonces, y luego hay un juego de colores, ¿no? Ese kipao tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, el kipao es un traje ajustado. Es un traje que te limita la movilidad, pero por otro lado también exalza la estética, ¿no? Es un traje un cuello largo, es ceñido a las formas femeninas. Entonces es una cosa muy interesante, pero también está simbolizando esa restricción, porque si se dan cuenta los personajes, Cho Mo Wan y Su Li Sen, restringen ese amor que ha nacido entre ellos, ¿no? Entonces este Ki Pao también es una especie de metáfora de eso. Y los colores también, porque si se percatan, cuando empieza la película hay colores verdes, ¿no? Todavía ahí el asunto está en flor, ¿no? Pero cuando ya, por ejemplo, surgen los sentimientos, y como diría el mismo Cho Mo Wan, que uno no se da cuenta de cómo surgen los sentimientos, ¿no? Domina el color rojo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, cuando se queda atrapada en el departamentito de Cho Mo Wan, si se dan cuenta, está sobre un gran cobertor rojo, ¿no? Las cortinas del hotel, el piso del hotel. Pero ahora sí, por favor. No. No, o sea, el tema del color, ¿no? Entonces, sí, todos los trajes de Su Li Sen, los Ki Pao, transmiten algo, ¿no? E inclusive me atrevería, no sé, a pensar que también algunos trajes del mismo Cho Mo Wan, que si se dan cuenta normalmente es escala de grises, ¿no? Transmiten esa incapacidad, esa suerte de tristeza por esto que no se va a dar, ¿no? Ahora sí, por favor. Sí. Justamente en esta misma conversación que tenían los actores principales de la película, Maggie Cheung comentaba que ella estaba muy enojada los primeros meses de rodaje porque la película se filmó en 15 meses. Y no aguantaba porque no sabía qué estaba filmando, quién era su personaje, y lo único que hacía era ponerse estos trajes y se demoraban 3 horas para hacer el peinado. Entonces la mujer estaba desesperada. Y Tony Leung, que tiene una personalidad distinta a ella, estaba como, bueno, así es, hay que esperar nada más a que Wong Kar-wai haga su magia, ¿no? Y dice que pasó tanto tiempo que ya pasado el momento del fastidio se tuvo que acostumbrar de nuevo a este traje que, como decía Carlos, era un traje que te restringía el movimiento. Pero la cantidad de meses que pasó utilizando el kipao le permitió empezar a moverse como las mujeres de los años 60, ¿no? Porque tienes que sentarte de cierta forma, mover el cuello de cierta forma, los brazos de cierta forma. Entonces, ella piensa que esa forma de comportarse o corporalmente en la película no hubiera sido posible si no hubiera pasado tanto tiempo utilizando el kipao, ¿no? Y un poco la vestimenta, ¿no? La moda, de alguna manera te trae de vuelta a esa época, ¿no? Entonces ella decía, yo no me muevo de esa forma normalmente. Las mujeres de esta época no nos movemos de esa forma, pero el vestido sí, ¿no? Puede ser un poco como, por ejemplo, las mujeres japonesas que vestían antiguamente, vestían siempre el kimono, la forma de caminar era distinta, porque el kimono no te permite mover las piernas muy hacia adelante, ¿no? Entonces, como la ropa también hace que tu corporalidad sea distinta, ¿no? Entonces, eso me pareció bien interesante, conocer el proceso detrás de la construcción de los personajes en la película y de también la vestimenta, ¿no? Y la ropa fue la idea de utilizar el kipao, que eran estos vestidos tradicionales, fue del director de arte, porque él recordaba a su madre, y su madre siempre estaba utilizando ese tipo de vestimenta. Entonces, cuando se habló de hacer la película en los años 60, él trajo todas estas memorias de no solamente su madre, sino de otras mujeres de su familia que utilizaban eso, ¿no? Entonces era como que veía eso normalmente y dijo, no, hay que como ponerle atención al vestido, ¿no? A este vestido. Y entonces ahí empiezan a surgir digamos, los diferentes kipaos. Y lo otro que es interesante es que cuando ves la película varias veces te das cuenta que muchas veces los objetos que están en cada plano, donde hay un cierto tipo de vestido con cierto color, cierto patrón, tienen en el espacio una especie de objeto que hace juego con el vestido.
Por ejemplo, a veces cuando ella está con el vestido con algún tono verde, en el cuarto tienes algún objeto de color verde. Cuando tiene el kipao que tiene estas flores como amarillas, en el primer término del plano tienes las flores amarillas. Y muchas veces hay un juego del vestido, el patrón del vestido con los objetos y los elementos del espacio. Por eso es que todo es tan armónico, aparte de por cómo está filmado, ¿no? De la simetría de las imágenes, ¿no? Por eso es tan bonito, tan bello de ver cada plano, porque además todo el tiempo está haciendo un marco, ¿no? Y las personas estamos acostumbradas a consumir arte, o hemos estado acostumbradas a consumir arte mucho tiempo en un marco, en museos, ¿no? Entonces, esta estética de cada plano es placentera al ojo, ¿no? Los objetos, los colores y el marco de cada plano. Cierto, y justo escuchando a Jimena acabo de recordar, a ver, hay un simbolismo muy interesante, ¿no? Porque ya, o sea, Cho Mo-wan y Su Li-sen son de Shanghai, y eso en la película en algunos momentos se evidencia. Pero el marido de Su Li-sen y la esposa de Cho Mo-wan son hongkoneses, ¿no? No me acuerdo el nombre, es en chino. Pero el que diseña estos trajes es un diseñador, toma la moda de Shanghai. O sea, este kipao es un kipao estilo Shanghai. Pero además, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay un juego entre el pasado y el futuro. Entonces, Shanghai, tradicionalistas, ¿no? Hong Kong, por la influencia pues, británica, etcétera, más bien tienden hacia el futuro. Y si se dan cuenta, Su Li-sen usa kipao, pero la esposa de Cho Mo-wan usa ropa occidental. E incluso en la película hay una transformación de la misma Su Li-sen. Si se percatan ya al final de la película, cambia el estilo de peinado y se viste de manera occidental. Es un simbolismo de que está cambiando, ya está dejando de tantas ataduras, tantas restricciones, ¿no? Cuando está con el crío, ¿no? Con su crío. Entonces es cierto, ¿no? Ahí los trajes tienen una enorme significación, ¿no? Ya, luego otro tema que me parece interesante y que está vinculado a esto es lo de la habitación 2046, ¿no? Esto de la habitación 2046 tiene que ver con un tema. Ustedes saben por cultura que Hong Kong pertenecía a Gran Bretaña, ¿no? Y en el año 1997 lo ceden a China. Pero ahí se establece un pacto, ¿no? Que es este asunto de un país, dos sistemas, ¿no? En el que Hong Kong va a manejar una visión que no es comunista, pues, ¿no? Durante 50 años, ¿no? Pero luego de esos 50 años, Hong Kong volverá a China propiamente, ¿no? Y justamente el año en el cual va a terminar eso es el 2046. O sea, el 2046 es el último año en el cual Hong Kong va a ser autónomo. El 2047 ya vuelve o debería volver a China. Entonces, esto de 2046 también tiene que ver, por eso, el tiempo, ¿no? El pasado, ¿no? El pasado, lo tradicional y lo que deviene al futuro, ¿no? Y esta habitación significa muchas cosas, pero uno de los significados fundamentales en el aspecto, digamos, político es ese, ¿no? Ese es el último año en el cual va a haber un Hong Kong autónomo, ¿no? Porque el siguiente año ya tiene que volver al sistema chino, ¿no? El sistema comunista. Y además otro detalle es que esa habitación 2046 luego va a marcar la siguiente película, ¿no? Que se llama precisamente así, 2046, ¿no? Y inclusive el personaje Cho Mo-wan, si se han dado cuenta, además ya comienza, si han visto la otra, ¿no? Pero si no, ya va a empezar a soltar algunas frases que van a ser parte de la construcción de la siguiente película, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el amor puede apoderarse de ti sin que te des cuenta, ¿no? O las emociones, los sentimientos. O cuando narra esa historia, ¿no? De que en el pasado las personas cuando tenían secretos subían a una montaña, buscaban un árbol, ¿no? Y susurraban su secreto en el agujero y luego lo tapaban. Y él hace de ese verbo, mejor dicho, de ese dicho, hace verbo, ¿no? Y al final de la película, si se dan cuenta, va al templo de Angkor Wat, en Camboya, ¿no? Y hace precisamente eso, no es un árbol, es una especie de monolito, parte del templo, pero ahí hay un huequito, ¿no? Y susurra su secreto y lo tapa con barro, ¿no? Como él mismo había narrado. Sí, es interesante el tema de cómo introduce ciertos elementos políticos históricos, pero mucha gente que lo conoce, que ha trabajado con él, dicen que no es que sea un director
político. No es que su cine sea un cine activista que busca hacer una profunda reflexión sobre la realidad, pero sí es un cine que está consciente del contexto. Y eso me parece bien interesante porque creo que el cine de ficción que se nutre de la realidad es mucho más interesante. Entonces, me gustan mucho esas pinceladas, esos pequeños detalles que hace al contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que ya está casi terminando la película y estamos en Camboya, y hay este material que es este material que parece un documental antiguo, es algo totalmente atípico, ¿no? Dentro de la historia de la película. Y es un material real, ¿no? De la llegada de Charles de Gaulle a Camboya. Y justo ese año, el año 66, es el año previo a la llegada de Pol Pot, ¿no? De que cambia el régimen de Camboya hacia el Khmer Rouge. Entonces es bien interesante cómo deja ciertas cosas, ¿no? Como lo de 2046 y la situación de Hong Kong, y también esta cuestión de lo que pasa en Asia, ¿no? Hay mucha mención a diferentes países, ¿no? Por ejemplo, está el hecho de que el esposo de Maggie Cheung se va a Japón, que él se va a trabajar a Singapur, luego que están en Camboya, ¿no? Hong Kong también como un espacio internacional de conexión con otros países de Asia o del sudeste asiático también, ¿no? Y eso, es interesante todas esas conexiones, pequeñas conexiones históricas, ¿no? No es un documental pues, sobre la historia de Hong Kong, ni mucho menos, pero es una pareja que se enamora, pero en un contexto, ¿no? No están como flotando ahí en una fantasía solamente, sino que por ciertos momentos el director te aterriza, ¿no? Estamos en este momento, esto es lo que está pasando, ¿no? Y eso me parece bien interesante. Es cierto, y eso va con la idea de intersección, ¿no? De la novelita esta, porque hay intersección con diferentes lugares de Asia. Es más, la película se ha filmado en gran medida en Tailandia. Lo que pasa es que son zonas de Tailandia que le recordaban a Wong Kar-wai momentos o lugares que él había vivido, ¿no? Sí. Y luego, me había olvidado... Y Tailandia ni siquiera se menciona, ¿no? En la No, película, y no se menciona, claro. Nunca se menciona, pero ha sido filmada en Hong Kong y en Tailandia. Es cierto, porque solo se menciona Camboya, ¿no? Se menciona Singapur. Sí, lo que pasa es que en Tailandia hubo una gran migración china. Entonces, muchas de la arquitectura, esa arquitectura que te puede recordar a China de los 60, ¿no? Entonces, cuando estaba el equipo de filmación en Tailandia para otra cosa, dijeron, oye, pero esto es perfecto para In the Mood for Love. Bueno, pues, entonces filmamos acá, ¿no? Por eso la película también demoró tanto, ¿no? Es cierto. Y un tema que se me estaba olvidando, ¿no? Que tenía que ver con lo literario, se me pasó. Lo que pasa es que en China hay una estructura, no literario, más bien de cine, ¿no? Un tipo de melodrama chino, que en chino le dicen Wenjipiang, ¿no? Un melodrama antiguo en el que siempre se habla de un amor perdido porque los protagonistas pues, están restringidos por normas sociales, familiares y tienen que renunciar a sus sentimientos, ¿no? También muchos dicen que Wong Kar-wai de algún modo revitalizó, ¿no? Como ayornó Wenjipiang y que su In the Mood for Love, que es el que estamos conversando, es una especie de melodrama chino, ¿no? En el cual hay esa idea, ¿no? Si se percatan, es un amor trunco, es un amor que no se logra por justamente este asunto de las restricciones sociales. Otra vez, los arquetipos, Su Li-sen es una shanghainesa tradicional, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, ellos son muy, ¿cómo decirlo? Muy limitados, muy cuidadosos con cómo se encuentran, ¿no? Oye, bajo yo, no. Tú baja, yo bajo, perdón, y tú continúa, no nos deben ver juntos, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, hay un montón de momentos que no es el caso de la mujer de Chomo Wan, ni del marido de Su Li-sen, ¿no? Que se largan a Japón y se van prácticamente a vivir y bueno, ¿no? Entonces, esto es el melodrama, ¿no? Y otra cosa también, esto de la restricción, ¿no? Se muestra en momentos diferentes. Yo no tengo autoridad como Jimena, pero, por ejemplo, lo que he visto, esas tomas, ¿no? A veces se siente como si fuera algo apretado, ¿no? ¿Se han dado cuenta esas tomas en las que son lugares chiquitos? Por ejemplo, yo nunca veo el cielo, ¿no? Nunca se ve el cielo. Hasta el final. Claro, hasta el final, ciertamente. Pero, por ejemplo, aparece Su Li-sen en una ventana, o hay unas como rejitas, o sea,
un simbolismo de limitación, un simbolismo de estar apretado, de estar hacinado, ¿no? Entonces, ese arquetipo también está presente, ¿no? No sé, ¿qué más? Sí, bueno, en cuanto al lenguaje cinematográfico, aparte de haber esta como limitación de espacio, por los marcos, los espejos, los objetos que enmarcan siempre a los personajes, siempre parece que los personajes están, o sea, cuando están, por ejemplo, mirando por la ventana, están siempre como en su cabeza, en sus pensamientos, y siempre están como pensando en el otro, ¿no? Entonces a veces lo que hace es unir a los personajes a través de los travelings, que son estos movimientos de cámara a través de un riel, ¿no? Entonces, todo el tiempo la cámara está haciendo esto. Se mueve, se detiene y ahí enmarca. Y vemos a uno de los personajes como en sus propios pensamientos. Y luego la cámara se vuelve a mover y de repente con el siguiente movimiento ya cambió el día y ya está con otro vestido, ¿no? O a veces los muestra mirando hacia el frente, mueve la cámara y cuando vuelve a mover, él está mirando hacia el frente. Entonces parece como si se estuvieran de alguna manera conectando y no importa el tiempo realmente, porque están inmersos en esta tristeza de haber perdido a sus parejas y luego la tristeza de no poder juntarse, ¿no? De que se han enamorado y que de alguna manera están cumpliendo, están haciendo lo mismo que han hecho sus esposos. Y creo que por eso también la edición de la película es tan interesante y tiene tantos espacios en negro, ¿no? Dice, ¿por qué tantos espacios en negro? Porque es que está rompiendo con el tiempo, ¿no? El fade a negro suele ser una transición de tiempo, donde tú dices, pasaron meses, pasaron muchos años, ¿no? Para eso haces el fade a negro, porque es un corte de la cronología de la película. Y acá tienes fades a negro todo el tiempo, ¿no? Pero de alguna manera todo se siente como unificado, ¿no? Porque el tiempo no interesa. Y me gusta mucho que pasan por los mismos espacios, ¿no? El tiempo se detiene, por ejemplo, en el pasadizo del hotel, ¿no? Ella dice, nosotros no vamos a ser nunca como ellos, a pesar de que va, pero no se queda con él, ¿no? Y luego sale caminando por el pasillo y ¡pum! La cámara se detiene, ella se detiene, todo se detiene. Y después pasan unas cuantas escenas y él está nuevamente en ese pasillo, la cámara baja y él sigue caminando y también la cámara se detiene, ¿no? Entonces a veces los hace hacer como que las mismas acciones para generar, siento yo, una unidad emocional, ¿no? A través de estos travelings y a través de los dos personajes reflexionando internamente, mirando hacia las ventanas, que es como mirarse a sí mismos, ¿no? Entonces es un lenguaje bien rico y muy bien pensado, ¿no? O sea, a pesar de que Wong Kar-wai no trabaja con un guión y que va haciendo, o sea, tiene claro lo que quiere decir con sus películas, pero va improvisando la siguiente escena. O sea, cuando filma una escena, esa escena la lleva a la siguiente y a la siguiente. Por eso son procesos tan largos. Entonces siento que a pesar de que se ha filmado de esa forma aparentemente caótica, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, ¿no? Cada movimiento de cámara está justificado, ¿no? Entonces, no, es brillante la película, realmente. Cierto. Y escuchando a Jimena, otro símbolo, los relojes. Además, los espejos, los relojes. En algunos momentos los relojes marcan diferencias de tiempo, o están marcando una hora. Pero como bien dice Jimena, normalmente uno se da cuenta cómo cambia el tiempo porque está cambiada su licen, porque está con otro kipao. Entonces ahí te das cuenta que no es el mismo día, ¿no? O lo que están haciendo, porque están comiendo, etc. Entonces la línea de tiempo se marca, ¿no? Eso es un tema interesante. Otro tema interesante, hablando de tomas, es que si se dan cuenta, esto de las restricciones, esto del pudor, de lo que no debe ser, jamás se toma directamente al marido de Sully Sen ni a la esposa de Chong Mo-wan, si se han dado cuenta. En ningún Nunca momento sale. hay una toma de sus rostros, no, porque es parte del secreto. Y otra idea, escuchando a Jimena también, que me viene a la cabeza, es, si se percatan, hay muchas tomas en las cuales pareciera que uno es un fisgón, porque la toma es como si alguien estuviera mirando aquello que se esconde, ¿no? Y luego hay un tema interesante que me viene a la cabeza, que está sugerido, ¿no? Hay dos sugerencias que me parecen fuertes y otras un poco más sutiles. Por ejemplo, cuando se
va Chomo Wan a Singapur, ¿no? Y se va a trabajar y ahí trabaja con su amigo Ping, ¿no? Que luego eso será parte de la historia del 2046, también se va a conectar. Pero cuando se va ahí y llega a su habitación, descubre yo no fumo, ¿cómo se dice? Un pucho, ¿no? Una colilla una colilla con lápiz de labio. con lápiz de labio, ¿no? Y además busca algo que no encuentra. Alguien se ha llevado algo, ¿no? Creo que ella se lleva la cajita porque ella coge una cajita como dorada con rojo. Ajá. Y prende fósforo para prender el cigarro, pero realmente ella no fuma, entonces como que le da unas pitadas y lo deja. Y creo que eso es lo que ella Eso se es una lleva. posibilidad. Y la otra posibilidad que pienso son las sandalitas, porque si te das cuenta, las pequeñas babuchas que están ahí son de mujer, Sí. que podrían ser de ella. Entonces, mis teorías o dos. Una, se lleva, eso es posible, la cajita dorada, o se lleva las babuchas que Chomo Wan guardaría por afecto, ¿no? Pero ella en la toma, ella como que las va a coger y no las coge. Y Ujú. eso también hace alusión a Days of Being Wild, porque en Days of Being Wild, que es la película anterior de la trilogía, hay todo un escándalo por estas Ciertamente, pantuflas ciertamente. de las dos mujeres que De están Sully enamoradas Sen, de de él. Sully Sen. Sí, sí, sí. Claro, claro, de Sully Sen, Sí, sí, efectivamente, sí, que sí. Mimi hace el escándalo. Sí, sí, sí. Ya, entonces, y lo otro es la llamada. Es porque al parecer viaja Sully Sen a Singapur para ver a Chomo Wan, pero por estas restricciones, por este amor trunco, no se atreve No se pues atreve, no. a realmente encararlo en voz y presencia. Y lo llaman, ¿no? Entonces llaman porque él es periodista, ¿no? Llaman al diario de Singapur, pero nunca hablan, ¿no? Entonces Chomo Wan contesta y simplemente escucha el silencio, ¿no? Y un detalle que también, justo lo que decía Jimena, que se va a repetir, es la escena, y eso también, ahí viene mi teoría digamos, de una idea más débil, ¿no? O sea, una suposición más débil. Si se han dado cuenta, hay un momento en el cual, en toda la película, ellos no quieren ser, ellos los mencionan, lo dicen, ¿no? No vamos a ser como ellos, o sea, como los infieles de sus cónyuges, ¿no? Y por eso es que, si se percatan, cuando van a la habitación 2046 que Chomo Wan renta, es para escribir estos wuxia, estas historias de artes marciales, ¿no? Que él está empezando ya a vender a su editorial, ¿no? Y siempre es un trato así, ¿no? Pero hay una escena en la cual se van en el taxi, ¿se dan cuenta? Y él busca su mano. Y ella coge su mano y le dice, para pasar. ¿Me siguen? Para pasar la noche. Entonces, honestamente, yo no estoy convencido, por más que muchos dicen eso, que este amor físicamente nunca, digamos, llegó a un punto, ¿no? No lo sé, honestamente. No me convence. ¿Y saben por qué? Porque esta escena se va a repetir en 2046. Y se va a repetir con otro personaje. Exactamente la misma escena y precisamente ya cuando hay una consumación, digamos, física o que adelanta la consumación física. Entonces, eso de ahí me permite decir que sí hubo esa consumación física. Y es más, el hijo de Sully Sen, a mí no me queda claro si realmente es del marino o es de Chomo Wan. Pero bueno, ya son interpretaciones, ¿no? Pero eso es interesante porque Wong Kar-wai siempre dice que las historias que él crea nunca se terminan en su cabeza, ¿no? Por eso es que se conectan como las tres películas, ¿no? Entonces, de repente, en In the Mood for Love nunca llegan a acostarse, pero en 2046 de alguna manera sí. O sea, en ese momento no, pero en el futuro sí, ¿no? Hay varias cosas que se repiten, ¿no? En los tres universos, y eso es lo bacán de como analizar las tres películas, ¿no? En conjunto. Incluso esta cuestión de la sencillez en las emociones, o digamos la restricción en las emociones, es algo que Wong Kar-wai quería resaltar en la película, y por eso decidió nunca filmar a las parejas, ¿no? Porque la idea es que están inmersos en sus pensamientos, ¿no? O sea, cuando uno está teniendo mal de amores, eso nos suele pasar, ¿no? O sea, supuestamente estamos trabajando, pero en la cabeza estamos todo el tiempo, pucha, se habrá ido, estará con esta o con este o no sé qué, ¿no? Es un poco eso. Entonces creo que eso es lo que él quiere resaltar en la película, que estás viviendo tu vida, pero realmente todo el tiempo estás con la historia en la cabeza. Y si al comienzo es la historia de que te están siendo infiel, pero después es la historia de ahora yo estoy siendo infiel, ¿no? Entonces, por eso restringe
no es necesario mostrar al marido y a la mujer porque ya sería demasiado. Y tampoco es necesario hacer demostraciones de afecto entre ellos dos, porque ya sería mucho, ¿no? Quizá en una película occidental sí, pues se besarían bajo la lluvia y no sé qué, ¿no? Pero acá no es necesario, ¿no? Entonces sí, interesante. Es cierto. La primera vez que vi esta película, y la vi casi en su estreno, porque en una época en que habían DVDs que uno tenía que conseguir, ¿se acuerdan? Una locura. Este, pensé para mí que esta película tenía una especie de fluidez meditativa, Mm. como una meditación budista, por ejemplo, ¿no? Pero luego con los años es lo que dice Jimena, o sea, lo que proyecta Wong Kar-wai es esa sensación de estar ensimismado. O sea, estás ensimismado porque estás pensando. Es increíble la capacidad que tiene este director de proyectarte eso. O sea, En verdad es bien angustiante, ¿no? O sea, si te claro, pones en los zapatos de ellos, es como la están pasando súper mal. súper mal, Sí, ciertamente, sí. ciertamente, ¿no? Ciertamente. Y otra cosa que no salió en la película y que sí se filmó es a Maggie Cheung, o sea, la protagonista, en Camboya. Y de repente se encuentra con el coprotagonista en Camboya, en Angkor Wat, que es un lugar maravilloso, mágico. Y y como que él le pregunta algo sobre el tiempo pasado y ella dice, sí, nos buscamos, te busqué, pero ya no importa, ya pasó. Como si ella ya hubiera pasado la página, ¿no? Pero al final Wong Kar-wai decidió no develar, o sea, como no terminar esa historia, sino continuarla, ¿no? Y por eso también la siguiente película. Y la siguiente película se estaba filmando mientras se filmaba In the Mood for Love. O sea, la tercera se filmaba mientras se filmaba In the Mood for Love. Y no es la primera vez que Wong Kar-wai hace eso, ¿no? Cuando estaba filmando una película histórica que se llama Ashes of Time, filmó Chungking Express, ¿no? Y decidió filmarla porque Ashes of Time dura 2 años de filmación, porque era una película histórica, ¿no? Súper compleja. Y en un momento le dice a su equipo, ¿saben qué? Necesito distraerme de hacer esta película tan larga. Vamos a filmar una película como si fuera una película de estudiantes en un mes, rapidito. Y ahí sale Chungking Express, que es un éxito, ¿no? Entonces siempre está como inmerso en una siguiente historia y mezcla cosas y es bien interesante cuando empiezas a hilar todos los detalles de su filmografía, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y bueno, y un tema que no se ha dicho y que está muy potente en la película es el asunto de la nostalgia, ¿no? Porque aquí hay esto desde la perspectiva, sí, esta media politizada, la nostalgia por el pasado, ¿no? Por Hong Kong, De ¿no? Hong Kong y lo que va a pasar cuando acabe 2046. Y Y desde lo, nostalgia por Shanghái, ¿no? Que y es la época de exactamente, la infancia, ¿no? exactamente, en el caso del director. Y en los personajes, la nostalgia por aquello que pudo ser, pero en el futuro no será, ¿no? Eh, sí, pues tiene muchos planos esta película. No sé si de repente escuchamos preguntas. Sí, 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 A por ver, por favor. favor, ¿qué inquietud les ha suscitado la película? La mejor parte de estos cineforos son las preguntas de ustedes. Por favor. Sí, sí. Y en otro país, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Son citas literales de la novela Intersection. Sí, sí, son citas literales.
No, no es una creación. Son citas literales de Intersection. Sí, sí, son citas literales. Me olvidé de decirlo. Lo que pasa es que esto es un universo. Esta peliculita es un universo. Y son citas literales. Y en relación a lo primero, tengo una hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que Angkor Wat es un lugar, digamos, que simboliza el tiempo. Es un lugar antiquísimo. Es un templo budista que tiene siglos y siglos. Entonces, un elemento fundamental en la película es el tiempo, ¿no? ¿Quién sabe? El templo de Angkor Wat simboliza eso, ¿no? O sea, el tiempo. Y luego lo otro que se me viene a la mente es que ese es un templo budista. No sé si te das cuenta que lo mira un pequeño monje. Cuando está Chomo Wan susurrando el secreto, hay un pequeño monje que está en un lado del plano que está mirando cómo Chomo Wan susurra el secreto. No lo sé, no sé si Wong Kar-wai ha pensado en esto, pero en la senda del budismo, finalmente, la verdad es silenciosa. O sea, esa verdad, eso que llaman iluminación, es algo que no se puede explicar con palabras. Y si se dan cuenta, ahí no se escucha absolutamente nada, ¿no? Es mi modesta hipótesis, ¿no? Yo tengo dos teorías. Una es que como toda la película ha sido tan como mordiéndose la cola en los mismos espacios y pensando en lo mismo y la infidelidad, y si después nosotros somos infieles, está todo tan cerrado y a veces tan angustiante. Quizá para romper con esa especie de laberinto, decide como abrir a una cosa totalmente distinta, por eso es que muestra el cielo y el templo y ya los planos son amplios y tienes esta estructura gigante, amplia, como hay una especie de liberación de esto de estar pensando en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y bueno, casualmente estaban filmando otra cosa allá o buscando hacer un proyecto allá, entonces fue como, qué interesante salirnos de todo esto de Hong Kong, de Shanghái, de China y estamos en otra cosa, ¿no? Y lo otro es que muchas veces los críticos cinematográficos hacen un montón filosofan un montón sobre por qué el director o la directora hizo esto o aquello, ¿no? Por ejemplo, hay una película de Luis Buñuel que tiene dos actrices diferentes en la misma película. Y no saben la cantidad de análisis psicológicos que se han hecho sobre qué es el desdoblamiento de una misma persona y no sé qué. Y en realidad lo que pasó es que el productor se peleó con la primera actriz, ¿no? Y Buñuel, que siempre le gustaba filmar cerca de los bares, ¿no? Porque le gustaba mucho tomar. Entonces estaba sentado en un bar tomando y llegó el productor histérico. Luis, que se nos ha ido la actriz, le he votado, ya está en el aeropuerto. Ya. No, pero es que nos quedamos sin peli, ya hemos filmado la mitad de la película. Ya, pues contratas a otra. No, pero ¿cómo vas a contratar a otra? No tiene sentido. Bueno, pero ya filmamos la mitad, hay que seguir nomás. Y ya seguía tomando su traguito y contrataron a otra. O sea, no había ninguna realmente, no es que el director haya dicho, sí, yo voy a pensar que es el desdoblamiento, la personalidad. Esas son como cosas que sí, se inventaron los críticos cinematográficos, pero era una cuestión netamente de producción. Y bueno, yo no tengo mucha experiencia en cine de ficción, pero sí en cine documental. Y a veces hay cosas que uno piensa desde el lenguaje cinematográfico y desde la estructura de una película, pero a veces que haces lo que puedes con los recursos que tienes, ¿no? Entonces, podría ser simplemente, bueno, me gustó Angkor Wat y ya, ¿no? Interesante. Y una adendum a la teoría, a la hipótesis que planteé. Esto del pasado y el tiempo representado por Angkor Wat. ¿Se han dado cuenta que hace acercamientos Wong Kar-wai a las piedras que tienen muchos siglos? Hace acercamientos. Lo antiguo, el pasado, lo milenario. Y luego cuando se va de Angkor Wat hay como un pasaje muy antiguo de piedras y también hace unas tomas ahí. Entonces me parece que, amén de lo que ha dicho Jimena, el tiempo es una representación en este cuento de Angkor Wat, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor.
Bien. Sí, la edición es magistral, ¿no? Porque tú la ves subiendo las escaleras, luego las baja, luego voltea, luego entra. Y creo que lo que te quiere decir es como el proceso mental, ¿no? Y que quizá ha estado allí más veces, ¿no? También. Aunque creo que es más el proceso mental porque me parece que la ropa no cambia. Entonces creo que es ejemplificar a través de lo visual lo que uno piensa, ¿no? Debo entrar, no debo entrar, subo, no, mejor me voy, regreso, no, no sé, es que si quiero entrar, no, pero si entro, alguien se puede enterar, y si entro yo voy a serle infiel y yo estoy sufriendo porque me están sacando la vuelta, ¿no? Entonces, creo que la edición ejemplifica el proceso emocional de la actriz, ¿no? Y la verdad es que esa escena es magistral, ¿no? La edición es brutal, sí. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, la duda, ¿no? Duda de hacerlo. Y claro, y luego el remate que clarifica todo, cuando Cho Mo-wan le dice, pensé que no vendrías, ¿no? Claro. Otra pregunta, por favor. Pues la Buena verdad, pregunta. es una magnífica pregunta. Mira, yo he llegado a observar vídeos en chino original sin subtítulos, pero nunca vi ningún subtítulo cuando va cantando Nat King Cole. Entonces, no lo sé, por lo menos en los que yo he visto, porque para la proyección revisé varias versiones, este, no contenían subtítulos. Entiendo que es porque esta música en realidad sí se ha conocido y se conoce. Acuérdense que el tiempo histórico en el que nos movemos es los 60. Entonces en Hong Kong sí se conocía la música de Nat King Cole, todas estas músicas que suenan eran conocidas, ¿no? Salvo de Michael Galasso, que es un tipo moderno, que se le contrató para las escenas de Angkor Wat, etcétera, que falleció también hace unos años. Pero claro, son músicas conocidas. Probablemente por eso es que no ha sido, por lo menos en las versiones que yo he visto, no ha sido em, Subtitulado. subtitulado. Y otro detalle, pero esto con autoridad de académicos chinos, ¿ya? Que por ahí alguna vez revisé uno muy interesante que explicaba, yo esto no puedo dar fe porque los idiomas que manejo no está ni el chino el mandarín, ni menos el cantonés, o sea, pero decía él que en el original se escucha, eso no lo puedo verificar directamente, pero dice que se escucha chino mandarín, pero también se escucha, perdón, se escucha cantonés y se escucha lo que sería shanghainés. Y que según él, esa división de idiomas también Wong Kar-wai la hace para este asunto, pues que conversábamos, el pasado, el Hong Kong moderno, incluso en el idioma, ¿no? No solamente en el tema de los trajes, en el tema de la música, sino también incluso en el idioma. Pero eso, a ese nivel sí yo no puedo llegar si no lo cito a un profesor, no me acuerdo cómo se llama, Liu, creo. Pero sí sería interesante que estuviera traducido, ¿no? Porque cuando escuchas la canción y escuchas la letra, también tiene mucho vínculo con lo que está pasando, ¿no? Porque quizá esto se dé, quizá no se dé, quizá entre, quizá Ciertamente. no entre, ¿no? Entonces, sí, dialoga mucho con lo que está sucediendo en la película, ¿no? Entonces, si no se subtitula, debería de subtitularse. Sí. Ciertamente, ¿no? Sí, esos momentos que las canciones te dicen lo que los personajes no verbalizan, ¿no? Mm. Aquellos ojos verdes, ¿no? Cuando descubren los ojos que descubren la traición, ¿no? Y cuando ellos quieren confesar su amor, quizás, ¿no? Ciertamente, Sí. ¿no? Ciertamente.
Hermoso, es un genio Wong Kar-wai, ¿no? Por favor, alguno, por favor. Yo creo que podría mantener esa especie de misterio y respeto. O sea, creo que todavía hay gente que se comporta así, ¿no? Todavía hay gente que es muy reservada, que es más tradicional quizá, o más tímida, ¿no? Quizá el vestuario, los espacios serían otros, ¿no? Quizá más como, porque la película dialoga mucho con ese momento, ¿no? Que son los 60, ¿no? Por eso también hay estas pinceladas de cuestiones históricas, ¿no? Entonces creo que habrían estas pinceladas de cuestiones históricas actuales y espacios que representen un poco lo que viven parejas jóvenes, ¿no? Espacios que representen un poco cómo es la China de ahora, ¿no? O el Hong Kong, mejor dicho, el Hong Kong de ahora, ¿no? Que el Hong Kong de ahora es un Hong Kong que se debate entre tener como esta independencia política y volver a China, ¿no? Hay mucha represión, ¿no? De jóvenes que están justamente, no ahorita, pero han estado anteriormente en las calles, ¿no? Luchando justamente contra ese régimen más rígido. Entonces quizá habría algo de eso, ¿no? O jóvenes que están marchando, no sé, en las calles. Interesante pregunta, ¿no? Pero lo que voy a decir es muy personal, ¿no? Claro, al final tú estás hablando de un remake acomodado a esta época, ¿no? Pero desde mi perspectiva, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Siempre los remakes han quedado cortos, ¿no? Por ejemplo, pensaba mientras escuchaba la versión original de Alfie, ¿no? El remake fue con Jude Law y la original es con este actor es Michael Caine, ¿no? Pero o sea, es muy buena el remake, es muy bueno el remake, realmente es bueno, pero desde mi perspectiva no puede superar al original, ¿no? Lo mismo sucede con esta que hizo Al Pacino, en que está ciego, ¿cómo se llama esta película? En que está ciego y baila un tango, no sé si, ¿cómo se llama? Perfume de mujer. Perfume de mujer. El original es Profumo di Moglie. Y es con este genio italiano de rostro fuerte, ahorita no me viene el nombre. Y claro, también lo mismo, ¿no? La de Al Pacino es una maravilla, pero no Más puede troyanita. superar el original. No puede superar el original de Perfume de Mujer, mucho más antiguo. Es como las adaptaciones de películas asiáticas hechas por Hollywood, ¿no? Que siempre Sí, quedan mal, ¿no? Como bueno, el aro, el aro gringo, americano, es, es buena, la verdad. Claro, el aro japonés tiene varias partes, ¿no? O sea, son varias películas, pero la verdad es que hicieron un buen trabajo. O a veces las adaptaciones de novelas a cine también, ¿no? A veces las películas son fantásticas como La muerte en Venecia, ¿no? La película de La muerte en Venecia es una maravilla, ¿no? Si lees el libro y la película realmente sí hay como un diálogo bien alturado, ¿no? Pero a veces los remakes sí se quedan chicos. sí, es difícil, ¿no? Como Vanilla Sky, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la película alemana original. Y además, no sé, pues para musicalizar
In the Mood for Love, música de no sé qué reggaetón, o sea, no lo sé, no me permito juzgar, ¿no? La Yo creo verdad que sería interesante. que Yo creo que imagino, sería interesante. imagino que Pero sería, claro, habría que buscar como esa fineza, ¿no? Esa elegancia de la película en la época actual, ¿no? claro, Sí. claro, claro. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Por favor, sí. Sí. Sí, tiene que ver, es un reflejo del mundo interno de los personajes, ¿no? Porque son personas nuevamente que están como muy metidas en este rollo, ¿no? Que están tratando de descubrir algo que les es doloroso. Entonces, como que no están en sí, están fuera, un poco fuera de sí, por eso los planos tampoco son perfectos, ¿no? Y otra cosa que hay mucho en la película es el juego de los términos, ¿no? Eh, Varias veces le han preguntado a Wong Kar-wai, por ejemplo, si algunas de las escenas de la película han sido filmadas en un estudio. Dice que no. No le gusta filmar en un estudio porque el estudio te achata todo, ¿no? En cambio aquí tú tienes, por ejemplo, hay una toma que es bien sencilla pero muy bonita, que es ya casi al final de la película, está la protagonista, creo que es su cumpleaños, ¿no? Porque hay un mensaje en la Así, radio que dice que su esposo le manda saludos por su cumpleaños desde Japón, desde Japón. desde Japón. Sí, Y ella está como recostada en un pasillo, así es. ¿no? Y va, o sea, ahí ella no tiene color, ¿no? Su ropa no tiene mucho color, el pasillo no tiene mucho color, pero al fondo hay una tetera que está hirviendo, ¿no? Entonces juega con esto de los términos, ¿no? No es, es una imagen que está también enmarcada, encuadrada, y la cámara luego se mueve y pasa al otro lado, donde está él pensando en ella, ¿no? Entonces, nuevamente esta cuestión de la conexión. Pero sobre los planos que no son, no llegan a ser aberrantes tampoco, solamente que no tienen al personaje en el elemento central, juega también con los términos, ¿no? Los personajes al filo del encuadre y a veces algunas cosas atrás que generan movimiento, ¿no? Por ejemplo, Kurosawa eh, filmaba mucho pensando en términos y siempre pensaba que la naturaleza debía ser un elemento que genere movimiento interno en la toma. O sea, ahora, por ejemplo, mucha gente joven que estudia audiovisual quiere siempre estar moviendo la cámara, pero sin ningún sentido, ¿no? Acá tú ves que los movimientos de cámara tienen un porqué, ¿no? Pero ahora se utiliza mucho, porque, sobre todo por el sobreuso de redes, mover la cámara para arriba, para abajo, paneo, tilt, no sé qué, no sé cuánto, nada. Exacto, pero no tiene mucho sentido porque realmente tiene más sentido tener una acción interna en cada plano, ¿no? Entonces tú puedes tener el viento, la lluvia, la tetera, el humo. Eso ya te genera un movimiento interno y no necesitas estar todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Con la cámara. Entonces creo que juega también con eso de los términos, ¿no? Con tener cierto movimiento interno. Porque ya la cámara se está moviendo para conectar a los personajes, ¿no? Y los tiempos. Entonces, si encima de eso vas a meterle zoom in, zoom out y ondear la cámara, ya pierde el sentido, ¿no? Cierto, y recién recordé, claro, en esa escena del cumpleaños ella está vestida de gris y los colores, ¿no? Manifestación de tristeza, ¿no?
Luego, hay tomas en las cuales solo se ve a la persona que habla, pero no se observa a su interlocutor. Eso también es el tema del misterio, lo que no se debe saber. Y acabo de recordar que también ahí el asunto tiene que ver, que alguna vez un Carguay le preguntaron, pero esto no solo es un Carguay, eso es un tema sociológico. En los 60, el Shanghái que él vivió y luego el Hong Kong, había mucho, digamos eso de la gente chismosa, de la gente que hablaba, ¿no? Y lugares, Hong Kong es un lugar muy hacinado, ¿no? Entonces, lugares pequeñitos donde se enteran de tu vida. Por eso es que estos dos personajes están tratando de hacer mil malabares para no ser como los otros y para no ser vistos, ¿no? E inclusive hay un símbolo también ahí, el teléfono. Si se han dado cuenta, ellos se comunican por teléfono primero con sus respectivos cónyuges. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Entonces, él llama a su mujer por teléfono. Su Licen llama a su marido por teléfono. E inclusive parece secreto ese resguardar esta situación. En una parte, ellos también se comunican por teléfono. Además, le dice, deja que timbre 3 veces, ¿no? Tienen sus códigos. Sí. Es un código, ciertamente, ¿no? Es un Sí, código. el teléfono es otro elemento como los espejos. Sí. Así es. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Yo creo que el humo puede representar como estos pensamientos que se van, también puede representar esta cuestión de tener el movimiento interno o de si el humo está como, es como nublar tus pensamientos, quizá, como estás con los pensamientos nublados, o quizá es una representación simbólica nuevamente de esta cantaleta, ¿no? Que tienen ambos en la cabeza, porque todo el tiempo están pensando en eso, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso. Y bueno, además el humo es una representación del personaje masculino, ¿no? Él es el que está fumando todo el tiempo. Entonces como que se asocia a él con el humo, no sé. Ciertamente, sí, porque Chow Mo-wan es el que más fuma en la película, ¿no? Hay un tema que no mencionamos, la conexión con 2046, mencionamos algunas, ¿no? Pero tengo para mí que hay momentos en los cuales van a ir descubriendo la metamorfosis de Chow Mo-wan, los primeros momentos, ¿no? Porque luego va a haber un cambio total de Chow Mo-wan para 2046. Pero esos momentos tienen que ver con instantes. Por ejemplo, cuando está con... ¿Cuál es la personalidad de Ping, no? ¿Se han dado cuenta de la personalidad de Ping? Ping quería digamos, que le haga de... En árabe, la palabra al-kawat significa el mensajero. Y de ahí viene la palabra castellana alcahuete. Entonces ya, yo me dejé entender, ¿no? Entonces, quería que le haga el alcahuete. Y entonces el otro le dice, ¿cómo? No, sí, he dejado mi sombrero. Es más, ese cuentito del sombrero siempre lo voy a hacer Ping. Luego en 2046 van a ver el mismo truco. Pero luego conversan, ¿no? Me he tirado toda la plata en el burdel, ¿no? Entonces, ese estilo de Pink, si se dan cuenta, en In the Mood for Love, Chomo Wan le dice, no, pues, o sea, le muestra que él no está de acuerdo con ese estilo, ¿no? Y sin embargo, hay momentos en los cuales, en esos detallitos, cuando está fumando, cuando lo mira pensativo, el juego de miradas, luego esos detallitos van a evolucionar a un Chong Mo Wan distinto, a un Chong Mo Wan que ya no es el amoroso, dulce y restringido sujeto, ¿no? Va a ser un cambio radical. Y me parece ver las semillas en esos pequeños momentos que muestra Wong Kar-wai, ¿no? Entonces empieza a transformarse de a poquitos el personaje, ¿no? Es más, si se dan cuenta, toma una decisión drástica. Se manda a mudar a Singapur, ¿no? Cuando bien podría haberse... Él también se restringe, ¿se acuerdan cuando está en la puerta? Hay un momento en los cuales se buscan en el lugar de la madre, pues, de este medio loco de la película anterior, ¿no? Que es la casera. Sí, que además se canta. Una de las canciones de la banda sonora es de Rebeca Panga. Y entonces esta señora que tenía, les arrendaba, viene Chomo Wan, ¿no es cierto?, a buscar con un regalito y no se atreve a preguntar ni a tocar donde
de algún modo se sabe o se sospecha que estaría viviendo Sulicen con el hijo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando ella también va, tampoco se atreve a hacer esta conexión real, ¿no? Ambos preguntan, ¿no? ¿Y quién Ambos vive al son, lado? sí, ¿No? y en el fondo saben, ¿no? Saben ¿Quién vive al lado? que están ahí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues nada, entonces agradecerles por la paciencia y por las preguntas, que es creo lo más interesante de esta sesión de Cineforo. En diciembre vamos a cerrar la trilogía con 2046, así que inshallah podamos verlos en ese momento y seguir conversando sobre este particular director, Wong Kar-wai. Venga, muchas gracias. Gracias.